Primero vamos a hablar con Luis Sucher y después vamos a empezar a desgranar juntos la memoria de lo que es este hospital. Le damos la bienvenida a la columna vertebral a Luis Sucher. Hoy un despedido del plantel del Hospital Posadas, ex delegado de esos trabajadores. Nora Anchar te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, empecemos a contar un poco qué es lo que está pasando en el Hospital Posadas. Mira, la última vez hubo 92 despidos y la semana pasada hubo 6 más. Dentro de los despedidos hay profesionales que no han tenido reemplazo, hay delegados, como fue mi caso, miembros de comisión directiva de la Asociación de Profesionales, y la verdad que es un ataque enorme, no solo a nosotros, sino que han afectado a un montón de pacientes que han despedido a sus profesionales. Sí, te escucho, te escucho. Y bueno, dentro de eso, no sé, que desde biólogos moleculares que determinaban casos de leucemia, fisiatras, radiólogos, administrativos, no sé, gente, neumonólogos, kinesiólogos, gente que trabaja en las terapias, que durante la pandemia han cumplido un rol destacadísimo, fueron despedidos. Aprovechándose la enorme precariedad que hay en el hospital, ya que el 85% de los trabajadores ya estamos hace 20, 25 y hasta 30 años contratados. Este gobierno viene a aplicar su política de ajuste en un hospital público que contradictoriamente cada vez acuden más pacientes que se quedan sin trabajo, que no pueden pagar una prepaga o que pierden la obra social. Luis, voy a ir buscando de a poquito. Primero, se supone que de acuerdo a la ley gremial, un delegado gremial no puede ser despedido. ¿Cuál fue el motivo de tu despido? ¿Cómo lo basaron? No tenemos ningún motivo, nos mandaron una comunicación interna por un sistema de mails internos que tenemos, donde dicen que prescinden de nuestros servicios. Está bien, pero vos sos delegado. ¿De qué sindicato? Sí. ¿De qué sindicato? De SICOP, Asociación de Profesionales. No nos dieron ninguna explicación. ¿Y SICOP no hizo ninguna movida gremial, judicial, etcétera, porque se estaba tocando la inmunidad del delegado? Sí, se hizo una denuncia y ahora en estas horas estamos por presentar una cautelar con todos los casos, porque es totalmente ilegal que se hayan efectuado estos despidos, porque tenemos tutelas que están... Sí, que fueron homologadas por el Ministerio de Trabajo, es totalmente legal. Nuestras tutelas. Y esta gente se piensa que tiene autoridad para desconocer incluso hasta estas leyes laborales. Porque hoy han sacado un decreto hablando de empleo público, en donde, bueno, si vos sos delegado de un organismo que ya no va a existir, ¿no? Entonces estás perdiendo, porque una cosa sería que vos fueras del ámbito mayor, o sea, sos un delegado de salud, pero el Posada no deja de existir, el Posada está ahí, o sea que no hay ninguna razón para que puedan sacar la representación gremial, como primer dato para tener en cuenta de la arbitrariedad del tema. Segundo dato que vos acabás de decir, las profesiones son múltiples y la atención justamente inversamente proporcional debido a la cantidad de despidos, cada vez la gente va más al hospital público, en este caso al Posadas, pero esto está ocurriendo en todos lados. ¿Cómo reacciona la comunidad frente a los despidos? ¿Es consciente? ¿Ustedes están haciendo trabajo sobre la comunidad que rodea al Posadas? Le cuento a mis oyentes de otras provincias que el Posadas queda en Morón, en el partido de Morón, en un lugar muy populoso y con enormes cantidades de gente que se atienden diariamente en ese lugar. Lamentablemente pasó a la notoriedad en algún momento por el famoso tema de las vacunas, si sí o no, si se hacían vacunas VIP ahí, pero esto es imposible no contarlo en el marco de contar la historia reciente, pero es un dato absolutamente menor al lado de la jerarquía del Posadas. Enfermeras, camilleros, administrativos también están siendo despedidos.
Sí, sí, se han despedido enfermeros de casi todos los turnos, centralmente de las terapias, muchos de largo tratamiento. Por eso, si empezás a analizar despido por despido, es una ilegalidad total, empezando por la ilegalidad de que haya compañeros con 30 años de contrato, ¿no? Eso, ahí va, esa era la otra pregunta que te quería decir. Eso ya es un problema que excede este gobierno, ¿no? Digo, en democracia tenemos trabajadores de un hospital público en una zona obrera, enclavada en medio de una zona obrera de trabajadores, de gente que viene del conurbano profundo a atenderse a este lugar y que tiene un contrato precario. ¿Qué tipo de contratación tenían? ¿Plantas transitorias? ¿Contratos basura? ¿Cómo eran esos contratos? ¿O cómo son? Mira, en mi caso, hace 25 años tengo distintas modalidades de contrato basura, que eran anuales, y ahora este gobierno desde principio de año implementó contratos trimestrales. Así que imagínate en qué condiciones se trabaja en el hospital, incluso actualmente, porque como te decía antes, el 85% de los trabajadores están bajo alguna forma de contratación precaria. Entonces, desde ya... Esas contrataciones precarias tienen que ver, por ejemplo, con que sean subcontratados, o sea, que haya unas empresas que los contratan, les pagan por afuera, o son contratados adentro del hospital el contrato basura. O sea, es el municipio de Morón, ¿cuál es la autoridad que determina este tipo de contratación? Hay de dos formas de contratación. El hospital es nacional, depende de Nación. Y tenemos contratos que son eventuales, pero cuando ya por lo que venía haciendo la ley laboral, después del año ya tendríamos que ser efectivos. Y también hay empresas privatizadas, como en el sector de limpieza. Claro. Y nosotros creemos que detrás de todos estos despidos hay un plan de avanzar en la privatización de sectores. Porque esta gente ya estuvo bajo el macrismo e intentó avanzar en precarizar muchísimos sectores. Ven en la salud un negocio y no, como decías vos, un lugar de referencia de un hospital que recibe por las guardias y los consultorios 10.000 pacientes todos los días. Está enclavado al lado de partidos como La Matanza, Merlo, Moreno, y por ser un hospital de alta complejidad, vienen pacientes de todo el país y hasta de países limítrofes. La verdad, vamos a conversar entre los dos, estamos hablando con Luis Sucher, despedido pese a ser un delegado del Hospital Posada, porque vos la categoría de delegado la seguís teniendo, sos ex trabajador, pero no podés ser ex delegado. ¿El mandato tuyo está vigente o no? Sí, sí, mi mandato está vigente hasta dentro de 2 años. Perfecto. Así que ahí hay que trabajar fuertemente todo lo que sea sanidad alrededor de no dejar avasallar el instituto de la inmunidad del delegado. Esto es una barbaridad. Pero digo yo, ¿en qué lugar nos paramos para hacer un análisis de lo fácil que se la dejamos a esta gente? Si tenemos gente en un hospital de alta complejidad con 30 años de contrato basura, porque vamos a explicarle a la gente algo y vos corregime si yo me equivoco. El contrato basura implica que yo te contrato, no sé, por 180 días, por un año, renovación anual, en fin, lo que vaya sucediendo. Pero estos contratos no tienen características remunerativas, algunos sí, otros no. La mayoría de esos contratos no tienen características remunerativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te quieras, cuando se quiere jubilar un trabajador que estuvo trabajando 30 años en un contrato basura, tiene 2,40 pesos de aporte, si es que tiene, que son los que ha tenido que hacer como monotributista. ¿Cuál es la característica que tiene un trabajador de 30 años ahí adentro si hoy se quiere jubilar y tuvo contrato basura? En este caso, los aportes son los mismos que cualquier trabajador. Lo que lo hace un contrato basura es que no se ajusta a la ley y ni respeta el hecho de que tendría que ser temporal por cierto tiempo y después pasar a planta. Entonces, desde ese punto de vista, es enormemente precario. No hubo concursos. Sí, yo entré por concurso. Casi todos entramos por concurso. ¿Entonces? En algún momento. Debe haber designaciones, pero mayormente son cuando son jefes o cosas así, que no hay concursos, pero después el resto todos concursamos para ingresar. Pero es una absoluta ilegalidad haber concursado y tener un contrato basura que además hace aporte.
Digo, ahí hay un concurso de ilegalidades y de una trama rarísima en el medio, ¿verdad? Y lamentablemente ha atravesado a todos los gobiernos en los últimos 30 años la precariedad que se mantuvo y se va pasando. Y cuando viene un gobierno, por ejemplo, cuando fue el macrismo, también llevaron adelante 1.500 despidos con muchísimos compañeros con mucha antigüedad. Y ahora también, como decías vos, uno de los hospitales más importantes de la Argentina. Con lo cual muchos compañeros optan por irse, que no hace falta ni que los echen, porque ante tanta inestabilidad, tanto manoseo, tanto maltrato, y no da cuenta hasta el final este gobierno de que está atacando uno de los hospitales de mayor complejidad de la Argentina, donde se atiende muchísima gente que no tiene recursos. Ellos podrán pagarse sus clínicas, sí, claro, pero la mayoría de la gente no, y tiene que venir al hospital público. Yo quiero entender el tema de los aportes jubilatorios, quiero entenderlo, porque a ver, yo gané un concurso, entro a trabajar, el concurso implica que después de determinado tiempo yo soy una persona de planta. No lo soy. Esto significa que tengo o un artículo 9 o tengo una planta transitoria. De esas dos figuras es de donde sacan el aporte, el sindicato y el aporte jubilatorio. Así es, mayormente estamos bajo el artículo 9. Y después hay monotributistas. Una barbaridad. Pero bueno, el artículo 9, por ahí para el que no sabe, se puede rescindir unilateralmente, ya de que tengo un año de duración. Una barbaridad. Una barbaridad que personal de salud tenga artículo 9, si bien en el marco de las contrataciones truchas es uno de los mejores porque tiene justamente todo el sueldo en blanco, no tiene los famosos incentivos que disminuyen lo remunerativo a la mitad en algunas ocasiones, pero sí efectivamente, digo, una precariedad absoluta. Hoy una persona con 30 años no sé, ¿cuál es tu especialidad? Yo trabajo en la parte de administración. Vos sos administrativo, pero bueno, vamos a poner un enfermero. Un enfermero con 30 años de trabajo, que es artículo 9 y que tiene un aporte jubilatorio. ¿Con cuánto se jubila? ¿Con la mínima? Y sí, lamentablemente sí. Es más, hay un montón de compañeros que se jubilan estando contratados. Ese nivel llega a la precariedad. Claro, porque además la ilegalidad, vuelvo a preguntarte, la ilegalidad de esta historia es que si yo soy una persona que concursó, quiere decir que entré a una carrera administrativa. O sea que yo debería haber podido ascender categorías, tener cursos, posgrados, títulos, que todo eso me va sumando dinero en tanto yo aporto más saberes, pero si soy un ente chato, como entré, salí. Es como decís vos, por eso es brutal el nivel de ilegalidad que hay en torno a los despidos y a las contrataciones. Nuestros gobiernos le deben muchísimo a la gente, realmente le deben muchísimo a la gente, en más de un sentido. El Posadas es de alta complejidad, pero también está bastante dejado de la mano de Dios en términos de aparatología y demás. Pero sobre todo esto es una indecencia y una deuda. ¿Viste cuando dicen qué podemos hacer nosotros por la democracia, o qué hicimos por la democracia? Yo digo, la democracia pobrecita sola no puede hacer nada. Acá realmente le dejamos el camino pavimentado a señores como Milei porque no cuidamos para nada lo que teníamos a mano. No sé si vos coincidís. Completamente. Pero también hay una degradación de la atención sanitaria que se fue incrementando gobierno tras gobierno, sí. No solamente en la cuestión de la precariedad laboral, sino también en la falta de atención preventiva, primaria, para no entender el proceso de la enfermedad solamente cuando una persona tiene que acudir a un hospital. Entonces todo esto es un proceso de larga data, pero que ahora entra más en crisis. Y vos fíjate que para que la gente sepa, seguramente vos lo tenés muy en claro, pero no así el resto de las personas. El Hospital Posadas, la dictadura dentro del Hospital Alejandro Posadas también hizo lo suyo. La verdad que también hizo lo suyo. La represión dentro del Hospital Posadas tuvo un lugar que hoy se recuerda como el Chalet,
Y yo quiero saber qué memoria hay de ese 28 de marzo del 76, cuando las tropas del ejército ocuparon militarmente el Posada. ¿Le importa a la gente? ¿Le importa? ¿Lo recuerdan? Los médicos que estaban, el doctor Juan Manuel Nava, por ejemplo, que en algún momento fue director, no sé ahora quién es el director, pero en algún momento fue director, estaba de guardia cuando vio que avanzaban desde el parque hacia el ingreso del hospital soldados armados, camiones militares para llevarse a trabajadores. Además de todo, ¿también se destruyó la memoria o en el Posadas hay memoria de estos y otros hechos? Es una pelea, porque es también lo que decís vos, pero también en el Hospital Posadas hubo una elección de directores electos por asamblea, funcionaba un cuerpo de negocio en común con el barrio Mariano Pujadas, los trabajadores participaban de las coordinadoras interfabriles, tiene una historia de muchísima combatividad, sí, que gobiernos como este, incluso todos los últimos gobiernos, con su vaciamiento progresivo de la salud, fueron socavando esta tradición. Pero es una pelea también, como todo, es pelear por nuestra memoria, nuestra tradición, lo mejor que ha dado ese hospital, que ha sido un ejemplo no solamente desde su punto de vista sanitario, sino también desde la combatividad. Por eso funcionó, como decías vos, un centro clandestino de detención, y al día de hoy todavía tenemos compañeros desaparecidos. Absolutamente, porque además era un hospital, como tantos otros en la Argentina, pero hoy estamos hablando del Posadas, es un hospital que tenían los trabajadores de allí, médicos, todas las jerarquías de trabajadores, tenían importantes cuadros de gente que pensaba que la salud del pueblo merecía tener otro tipo de trato. Fue un momento de oro del Hospital Posada en la década del 70, quizá por eso fue un objetivo militar tan directo, ¿no? Tan absolutamente directo. Sí, se quiso avanzar con una experiencia avanzada. Imagínate si ahora los trabajadores también pelearan por un directorio obrero como hubo en el año 75, que eligió al doctor Rodríguez Otero como su autoridad y a los jefes de los departamentos también. Sería un ejemplo realmente revulsivo para sacarse de encima a funcionarios que solamente vienen a aplicar recorte y ajuste como los que están ahora al frente del hospital. Luis, vamos por eso, contá con nosotros, me parece súper importante que ustedes estén dando esta pelea, necesitamos que vean la luz, no solamente el atropello hacia la figura del delegado sindical, sino también hacia la figura del trabajador a través de los contratos basura, y además que esto también es un plan sistemático, porque de aquellas elecciones del 75 donde se elegía democráticamente las autoridades y de todo lo que fue el crecimiento científico a esto no hay inocentes en esta historia, digámoslo, no hay inocentes. Fue un modelo al que se busca destruir y se lo hace sistemáticamente y le dejan la bandeja servida a este tipo de gobiernos, ¿verdad? Hola. Completamente. La verdad que es una pelea, incluso la pelea de recuperar el pasado desde cara al futuro. Me parece muy importante lo que decís. Exactamente. Luis, contamos con vos, llamanos por teléfono, está en contacto con mi productor, con Javier Tuzón, en forma permanente, mantenernos al tanto que nosotros queremos seguir esta historia, que no pase desapercibida. Muchísimas gracias, estoy a disposición de ustedes, un saludo para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Chau. Estuvimos con Luis Sucher, delegado del Hospital Posadas, hoy, extrañamente,